Bienvenidos a mi mansión. Mentira, amigos, estamos aquí en el set de la nueva serie de Telemundo, Set de Venganza. Y es que nos han hecho una invitación súper especial. Conocer el armario el camerino de Isabela Castillo, quien está protagonizando a Fernanda Ríos en la serie. Nos hicieron una invitación especial que fue conocer la casa donde están grabando la serie. Y les tenemos todos los detalles que ustedes no ven en día a día. Acompáñenme. ¿Qué tal esto tan espectacular? Un bar absolutamente divino, con unos colores que, no puedo. Todo hecho para la novela. O sea, ¿quién no quisiera dormir aquí? Welcome. Hello. ¿Cómo estás? Bien, Isa, ¿y tú? Vengan. Yo muy bien. Detente. Ya sé lo que me vas a preguntar. El pelo rosado de sirena, cuéntame más. No te preocupes, esta no es Fernanda, ni Fernanda tuvo una crisis. Yo ya iba a decir, Fernanda resultó popstar. No. Hola, Karol G, Fernanda Ríos. No, este es el nuevo look que empecé a grabar hace poco en México para un nuevo proyecto que estoy grabando, donde sí es una popstar, justo le atinaste. Sí es una popstar muy Karol G. Y pues me sirvió como para salirme de Fernanda, ¿no? Porque sí, Fernanda es un personaje muy fuerte. ¿Te doy un tour? Cuéntame. ¿Sí? Ok, te cuento. O sea, mi manera de vestir es completamente diferente a la manera de vestirse de Fernanda. Y justo eso es algo que no hablamos de, no siento que no le damos el crédito al departamento de vestuario lo suficiente, porque yo no me siento completamente en personaje hasta que me pongo la ropa, hasta que llego a mi prueba de vestuario. Y como yo me he visto muy diferente a Fernanda, la primera vez que Dani, nuestra diseñadora de vestuario, me empezó a hacer las pruebas y empecé a probarme los trajes, dije, ok, wow, ahora sí soy Fernanda. Fernanda tiene un estilo muy bold, usa colores muy fuertes. Eléctrica es la chica. Eléctricos, y tiene, como su personalidad varía mucho, lo mismo tiene mucho negro, que tiene muchos colores. Por ejemplo, esto define muchísimo a mi personaje. Y los trajes, ¿sabes? Mucho traje, porque ella trabaja en una oficina. O sea, ¿se imaginan yo trabajando en una oficina? Sería la bichota de la oficina con su pelo rosado. Yo me veía, y ojo, a mí me gusta usar blazers, pero como que oversize, claro. O sea, nada que ver. Muy como estoy yo ahorita, de jeans, el blazer. Así es, claro. Es más mi estilo. Pero yo quiero saber una cosa, Isa. ¿Tú haces parte del elegir qué se va a poner tu personaje, Fernanda, o solamente el equipo? O sea, ¿trabajan juntos? Sí, trabajamos juntos, sobre todo en el entalla. Ahí está Dani. Dani, ven para acá. ¡Dani! ¡Bravo, Dani! Dile la verdad, ¿soy complicada o no? Perfecta, porque tiene una figura y tiene una actitud que compra el personaje, y eso hace el enriquecimiento de fusionar el talento con la historia, pero tiene un detallito que no todo puede ser perfecto, pero en menos es más. Es que todo hay que entallar. Sí. Todo. O sea, los zapatos no, porque bueno, pero todo hay que entallar. Son los genes cubanos, ¿ves? Que uno, en la genética cubana, que uno es más grande para abajo, sí, y más chiquito para acá. Y la pobre Dani me decía, no, pero si te ves bien así. Yo le decía, Dani, pero... Y la agarraba un poquito así. Más. Hay veces que la tenía que dejar sola, porque yo decía, no puede ser. La línea del personaje de Isabela para Fernanda marcó dos precedentes, porque se manejaron dos etapas de 10 años, donde ella entra a la historia con una sed de venganza, pero utiliza como arma de seducción el cuerpo. Entonces ella entra al imperio del Pino, a un consorcio, a un mundo ejecutivo, donde ella va a insinuarse al dueño de la empresa, pero utiliza piezas que marquen cintura, que sea un poco sensual, para que 10 años después, donde ella es la gran dueña y ya toma una posición dentro del consorcio del Pino,
ella tiene una línea de diseño donde ya se ve que ya es más costoso, ya hay una línea de diseño donde alguien la viste, ya ella se adaptó a la sociedad donde forman parte los delfines, entonces hay una paleta de color como más atrevida, más sexy, pero siempre ejecutiva porque su personaje es fuerte, es una persona que se dedica al negocio, entonces como podemos ver va a utilizar suit, pero que siempre marque escote, que se vea sensual, pero que se vea elegante. Sí, Fernanda, y todo el mundo siempre me lo decía, o sea, Fernanda es súper fashionista. Sí. O sea, y hay personajes que obviamente que se visten bien, etcétera, etcétera, pero Fernanda está como en the edge, ¿sabes? Yeah. Como en el otro nivel. O lo que decía Dani, Fernanda yo estoy segura que tiene un estilista, ¿sabes? O sea, de que su ropa siempre está entallada. She's always on point. O sea, siempre tiene que estar perfecta dentro de lo que cabe, ¿no? ¿Y cómo es Isabela en contraste con eso? Oposición. Cuéntame más. No, yo me pongo cosas baggy, ¿sabes? O sea, soy como más funky, me gusta jugar más. Y como soy actriz, obviamente hay días que tengo, digo lo de actriz porque digamos que nuestra personalidad varía un poco, ¿no? Absolutamente. O sea, para poder convertirte en otras, tienes que tener tú también a veces como otro. Y creo que en general, todo el mundo tiene días donde uno se siente diferente. Yo juego mucho con eso. Según me estoy sintiendo en mi día, de repente me puedes ver con unas Dr. Martens y vestida rockera, y Dani también me ha visto así, o sea, de que llego así como media punk, y otros días donde de repente soy como más fresa, y otros días donde estoy como que en sweatpants, pero por lo general siempre ando como ancha, como que tengo como otro estilo, ¿ves? Otro vibe. Entonces muéstrame el estilo tuyo entre el camerino de Fernando. O sea, ¿qué outfits te pondrías tú de todos estos looks? Bueno, a mí me gustan mucho las cosas como funky, un poco punk, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encanta. Uf, Y lo amo. ella se lo pone con un cinturón vino, que no lo encuentro, pero está por aquí. Y es divino porque tiene la esencia del leather, de la piel, el edge, pero también es elegante. Entonces, esto es algo que yo me pondría para una entrevista, por ejemplo, para un programa de televisión. ¿Y te lo pondrías con qué? Digamos, con unos jeans. Yo, digamos, así como estás. Ajá, con esto. Y un cinturón de pronto de otro color. Ajá, pero total. un super Y outfit. con estos zapatos por aquí, por ejemplo. A Fernanda le encanta el vino tinto. De hecho, las uñas de ella son vino tinto, la boca también vino tinto. Y estos zapatos me encantan porque son justo el color Y de es que eso el de vino tinto es un color fuerte, es un color dominante. Es un color dominante igual que Fernanda. Ujú. A ver. Fíjate que a mí me encanta el negro. Y este me encantó porque igual es súper elegante y Fernanda se lo pone con un cinturón, que al final siempre le ponen cinturón como para marcar. Ujú. Y este me encantó porque igual tiene su piel. Y es que me contabas, además, le encantan los blazers. Me encantan los blazers. Con Fernanda aprendí a ponerme como que traje, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me he visto muy así como estás tú. Tú estás hoy en Isabela, sea, totalmente. Isabela, approve. Isabela, Yo ¿qué te voy haces a ahí? hacer. La amo, la amo. Y con bota vaquera y O todo. sea, Yo tengo colección de botas vaqueras. No, hombre. síganme para más tips Sí. de cómo vestirse como Y Isabela con el Castillo. corneriz. A ver, te voy a mostrar. Mira, este me encantó porque a pesar de que es súper ejecutivo, Uf, es súper atrevido. sexy. ¿Y atrevido? Es atrevido como que mostrando, pero no mostrando. Sí. Y a mí me gusta también jugar. Yo tengo una regla. Cuando enseño aquí arriba, no enseño aquí abajo. abajo. Cuando enseño abajo, no enseño arriba. Esa es la regla. Esa Ajá. es muy. Victoria Beckham también tiene esa regla, Ajá. by Y the aquí way. no enseñas nada, pero enseñas Eso, esta eso, parte. eso. Se me hace muy sensual y fascina. muy bonito. Este me fascina. Oye, Me eso fascina está porque icónico. yo Eso uso es como mucho para hacer una pantalón. entrada Sí, así, sí. que no se olviden de uno nunca. Exacto. Yo soy una chica que me siento muy cómoda con pantalones. Ujú. Y este suit me fascina Mm. porque es descotado aquí Oh, sí. arriba y estas chapas son muy No, atrevidas. además, amo el corte, o sea, El es un corte es una belleza. Sí, y para ti que eres tan estilizada, Ajá. estos cortes así largos, Me además te hacen ver encantan. las piernas más Ajá. largas. No, o sea, de Sí. muerte. Y esto dorado Sí. es muy yo. A mí me Sí. encantan los accesorios grandes, Sí, como claro. podrán ver. Los statement Los pieces, como statement llaman por ahí. pieces. Sí, yo tengo igual la teoría de Marilyn. ¿Sí? Es mejor ir overdressed a los lugares que Que estar underdressed. That's right. 100%. Totalmente You de always acuerdo. have to make a statement wherever you go.
Y que hablen bien o mal de ti, no importa. Porque la opinión de los demás no nos importa. Bien, He bien, dicho. bien, bien. A ver, ¿qué otro? Mira, este también me Ese me fascina encanta. porque igual mantiene la elegancia. Esto es Ujú. súper Isabela, o sea, es pantalón, Mm. pero tiene su corset y es como medio rockerón. Isa, pero entonces tú eres muy de rompers, o sea, en medio de todo, you like the comfort. O sea, el I romper like the tiene algo, comfort. es incómodo porque uno se tiene que quitar todo cuando va al baño, Sí, pero es cómodo porque es una pinta sí. sola. Y uno nunca sabe dónde puede bailar. Ajá, ¿Qué tal que me pongan ahí una salsita? te subes a las mesas. Y si No traigo estás algo pensando muy bajarte pegadito, el vestido ajá, como sí, Shakira. ajá. En la discoteca, ¿viste a Shakira en la En la discoteca? discoteca sí. No, hay veces que toca. Cuando Sí. toca, toca. Sí, 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 ¿no? sí. Sí, sí. O eso también toca mostrar sin pena. Toca mostrar sin pena y uno también se la rifa en el gimnasio y dice, bueno, hoy quiero mostrar. Eso. Pero con esto tú puedes, Sí, you me can twerk encanta. easily. You can twerk Bravo. easily, todo va a estar bien. Mira, este también hablando de, este me Sí. fascina Divino. porque tiene esto de aquí, Divino. o sea, Claro que se open, ve el corte acá. ajá, y es igual bajito de acá, so you can do, Ajá. puedes tener un escote bonito, estar tapada de pierna y mostrar acá. Y es más o menos lo que estás diciendo, la misma regla que Ajá. estamos diciendo de mostrar un poquito acá, mostrar un poquito acá y no estás mostrando nada más, o sea, no Ajá. estás mostrando No demasiado. estás mostrando demasiado. Ujú. Este también me fascina. Uy, yo que amo los colores fuertes, Ajá. de muerte. Este color es súper fuerte, pero en piel. Ujú. Entonces también le da un edge como Claro, rockerón claro. que me encanta. A mí me encanta la piel, sí. En Miami no nos queda de otra que sudar. El sacrificio. El sacrificio. Pero yo aquí me Por pongo verse bota vaquera bichota. también. Sí. Aquí yo también me pongo bota vaquera No, en yo verano. también, 85 grados. y yo 85 aquí. grados. ¡Woo! ¡Piel! ¡Woo! Y bueno, este es, o sea, de que mi all time favorite. Ujú. Are you ready? Ready. Ta, ta, tan. Uf. O Lo sea, ¿qué amo. tal? Y a ti te debe Con quedar este una locura. muestras, pero con esto te tapa. Entonces te mueves y se ve la pierna, pero de una manera muy, muy sutil. Y esto de aquí, el escote, todo. O sea, este vestido es uno de mis preferidos. O sea, con ese mal. vestido Fernanda iba con toda. Con toda, por supuesto que sí. O sea, creo que siempre iba con toda, pero Fernanda iba con siempre fue toda. con toda, pero tuvo sus momentos highlights. Claro. Este, por ejemplo, también es súper discreto, Sí, me gusta mucho. elegante, con un Clasudo. black dress. El little black dress. A little black dress, you can go anywhere. Todos ¿no? lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Esto es una pieza clave que yo tendría en mi closet. Yo tengo varios vestidos negros que se pueden repetir, porque ahora con las redes sociales es un Uy, problema. Aunque a mí no me importa. No, Se ¿verdad? vale repetir. Se yo vale tengo una amiga- repetir. Se vale repetir. Se vale repetir. Si no quieres que sepan ese día, no pongas un post Exacto. ni una historia y nadie se va a enterar. A ver qué más hay por aquí que yo me pondría. También me gusta mucho Este. Uy, este está divino, pero casual, ¿no? Eso es casual. Este como para un día donde esté como que Sí. quiero mostrar figura, pero quiero estar como Ujú. relajada. Pues lo que amo de este por la tela, que es una tela tipo como suéter, es Sí. que uno se lo puede poner de día para la oficina Ujú. y de noche uno se pone unos tacones y queda y igual ya. de chic. Exacto. Con este puedes jugar con Ujú. esos dos mundos. Este también me encanta. Ay, me fascina. Porque igual es súper sexy, es Ujú. apretado, pero es como que hasta acá, Sí. ¿sabes? Muy Sí. bonito. Divino. Y bueno, y cuéntame más, para elegir estos outfits, ¿lo haces tú junto con el equipo o...? Sí, fue un trabajo en equipo con nuestra queridísima Daniela, que es la mejor diseñadora que he tenido yo en toda mi vida. Nada. Isa, dime, ¿qué hubo en Fernanda que te llamó la atención? Todo, desde su manera de vestir, su manera de maquillarse, su personalidad tan especial. Es una mujer muy cambiante, muy manipuladora, muy calculadora. La verdad, a nivel actoral, para mí, y creo que es un personaje que cualquier actor desearía tener, porque es una mujer que nunca dejó de sorprenderme. Yo a medida que iba leyendo los guiones decía, ¿qué? Fernanda, ¿cómo justificó esto a nivel actoral? O sea, siempre eran muchos matices y yo tenía que seguir mucho mi continuidad. O sea, fue un personaje muy difícil, fue un reto muy grande, pero que disfruté con cada parte y cada onza de mi cuerpo. Ahora estoy preparándome, ya entré en otro personaje, estoy grabando otro personaje y me costó trabajo soltar a Fernanda. Es un personaje tan fuerte, un personaje que definitivamente me marcó en mi vida,
y quien le puse todo de mí, porque ella se lo merecía. O sea, la manera en la que está escrita Fernanda es una joya. Y yo que te veo con el pelo que lo tienes rosado así de sirena, espectacular, me parece que cuando el pelo está en un color que no es un color neutro, un rubio, un castaño, un negro, colores que de pronto estamos acostumbrados a ver, el reto de que la persona se vea más elegante o más estilizada es hasta Es un poco más, difícil. dime tú. Sí, bueno, lo que pasa es que ya ella no está en un look Fernanda 100%, entonces el perfil del personaje o lo que va a hacer utiliza elementos que te hace ver otro universo. A lo mejor ya no es una mujer ejecutiva, sino ya la puedes ver con cierto flow, es como más creative a la forma de vestir. A lo mejor puedes tener un oversize. Entonces, Ujú. el cabello también puede Sí, ayudarte influye. a la construcción de la imagen en general de un personaje. Evoluciona el estilo de Fernanda desde Total. inicialmente, muéstrame un look de Fernanda cuando comienza la serie y un look de Fernanda que de pronto ya se pondría al Mira, final de la serie. esto es más un look cuando comenzó. 10 años, Ok. cuando comenzó. 10 Ok, años ok. atrás, Que te muestras, que está seduciendo. está seduciendo, Ajá. tiene escote, lo ves como que más liga, Ujú. que es como más apretado, y tienes a una Fernanda 10 años después que puede tener este jumpsuit, pero ya tú estás viendo que es más costoso, tiene una línea de diseño, tiene un trabajo. Aquí hay un stylist que la orienta. Que la orienta. Esto, Sí. sabes, como que tienes como que más, puede utilizarlo en oficina como lo puede usar en un casual, pero ella iría así perfectamente en un día normal de Fernanda. Entonces, pero tú estás viendo que tú dices, ah, un simple Johnson, no, pero al ponérselo ella lo va a empoderar porque, bueno, ya Fernanda y Isabela hicieron una conexión perfecta, y entonces cualquier línea que use le va a ir bien. ¿Qué tanto influye bueno, me lo respondiste que para ti influye bastante, pero qué tanto influye el estilo del personaje en cómo tú te sientas cuando eres Fernanda? Es que para mí lo es casi todo. Mm. O sea, yo incluso como actriz, cuando voy a hacer un casting, sí, obviamente me estudio mi escena, me preparo el personaje, etcétera, etcétera, pero hasta que yo no elijo en el casting qué me voy a poner, yo no me siento el personaje. O sea, y para cada actor es diferente, pero para mí el diseño del personaje es fundamental, porque si ya yo me veo con un jumpsuit, si yo me veo con un traje, me siento diferente, me siento ejecutiva, me siento empoderada, me siento costosa, me siento, ¿sabes? Hasta la hora de caminar, la hora de moverte, la hora de sentarte, tú te sientas diferente con un vestido tubo enseñando, ¿sabes? Obvio, Te sientes obvio. completamente diferente, caminas diferente. Yo también hice mucho énfasis en la manera en la que caminaba Fernanda. Yo la dibujé como si fuera una serpiente, ¿sabes? De hecho, estuve mucho tiempo en un treadmill estudiando su manera de caminar, porque yo soy más clumsy, ¿ves? Soy como, yo camino como más, yo trato de verme lady, a veces no me, soy como un poco torpe. Fernanda no, Fernanda todo era como así, ¿ves? Como que llegué, pero no llegué. Estoy, pero no estoy, porque es parte de su personaje, dentro del personaje, porque ella es una actriz dentro de la actriz. Y con cada personaje se comporta diferente. Y cuando se trata de accesorios, porque yo siempre he dicho que la pinta es la pinta, pero los accesorios lo hacen todo. ¿Cómo son los accesorios de Fernanda? Acompáñenme. Esta es una de mis preferidas. Ay, yo también la vi cuando llegué a Amo ver. esta cartera. Con permiso. Así. Con el otro y el vestido de baño. Esta también, ¿puedo sacarla, Dani? Esta a mí me encantó, claro, porque tiene un edge que también es muy Isabela. Esta me encanta. Ok. Dani, ahí te la dejo caer. Te queda divina, además. Está bella esta cartera. Sí. Los accesorios de Fernanda siempre fueron muy específicos. Y solo tacones. Sí, Solo puro tacón. Puro tacón. Como podrán ver, puro tacón. Ok. Fernanda, como la ropa de Fernanda siempre fue tan elaborada, ¿no? Quisimos mantener que los accesorios fueran casi que los mismos. Tienen accesorios muy marcados y muy de ella. Entonces, cuando tú veías esas pulseras, son unas pulseras muy específicas que son las que siempre lleva Fernanda, a pesar de que cuando vaya al gimnasio, en pijama, cuando va a la playa, siempre lleva sus anillos costosos, siempre son los mismos, los aretes siempre son también en la misma línea, como que ella no necesita usar tanto para mostrarse. Ella ya es mucho. Ajá.
Isa, estamos aquí en un set donde estuviste mucho tiempo grabando, haciendo el personaje de Fernanda Ríos. No tanto que se siente estar de vuelta, pero esta casa tan espectacular, cuando tú entraste y la viste, ¿qué pensaste? Bueno, aquí los sets en Telemundo Center son espectaculares, o sea, no te sientes en un set, realmente te sientes en una casa. Cuando entré aquí por primera vez, mi primera reacción fue, oh, wow, o sea, o sea, cada detalle, los floreros, o sea, realmente sientes que afuera hay verde, o sea, el puntal del techo es altísimo, la decoración, todo es espectacular, entonces sí te da como un homey feel. Y pues terminamos de grabar hace como una semana por ahí y como que ya me sentía un poco homesick porque obviamente este fue un lugar donde grabamos tanto tiempo y donde compartimos tanto tiempo que, o sea, realmente uno graba que 14 horas al día, o sea, pasas más tiempo en un set que en tu propia casa. Entonces ya para mí esto es casa. Pero es que tú además llevas mucho tiempo trabajando como actriz y conoces lo que son esos horarios y esas cosas. ¿Tu proceso de adaptación a eso cómo ha sido? Pues el proceso de adaptación no es tan complicado, sino el desadaptarse. A mí me pasa que yo desde los 12 años estoy trabajando, entonces mi vida es esto, ¿no? Y a mí al revés, me cuesta trabajo balancear mi trabajo con mi vida personal y siempre termino descuidando mi vida personal porque le termino dando más prioridad a mi trabajo. Soy una workaholic y amo lo que hago. Y al revés, o sea, es un proceso de duelo cuando sueltas un personaje porque habitas en ese cuerpo mucho tiempo, más tiempo igual, habitando en ese cuerpo que en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces luego el proceso difícil es cuando uno termina un proyecto, el volver a reencontrarse, no siendo la otra persona, sino siendo tú, dejando atrás tus compañeros, porque es la triste realidad de los actores, o sea, cada quien, uno vive en Colombia, otro vive en Los Ángeles, el otro, entonces luego con el crew también empiezas a hacer un bond. Yo soy muy, cada quien es diferente, ¿no? Pero yo soy muy de hacer bond con mi gente, con el crew, porque al final del día trabajan más horas que tú y cada departamento, si no existiera ese departamento, no pudieras tú hacer tu trabajo, Claro. ¿no? O sea, realmente es un equipo. Entonces luego los termino extrañando. Ahora me voy a Georgia, luego estoy grabando ahorita en México, luego voy a grabar en Las Vegas. O sea, uno siempre vive como que aquí y allá y desadaptarte del personaje, de tus compañeros, del crew, de todo, ¿no? Ahora también de Miami, pues es un proceso. Es un trabajo en sí. Sí, sí, Y sí. es un juego psicológico muy fuerte. Muy ¿Cómo fuerte. cuidas tú de tu salud mental en ese proceso? Terapia. Háblame más, porque yo también. Terapia No, yo forever. creo que todo el mundo debería tomar terapia y hay como un estigma, ¿no? O sea, de que si tomas terapia estás loco. ¿Qué es loco? ¿Quién define qué es lo que es estar loco, no? Yo creo que todo el mundo tiene un punto de locura y sin eso no podemos vivir, porque si no la vida sería muy aburrida. Y no hay que sentirse mal por sentirse triste o tener ansiedad. Todo eso son cosas normales y más en el día, o sea, en el año en el que vivimos. O sea, siento que la vida pasa tan rápido y tenemos las redes sociales que son una bendición, pero también, obviamente, they take a toll on you, ¿no? Te estás comparando Y con la la vida de los demás, la competencia. competencia, hay Sí. un exceso de información que está bien, porque antes no la había, pero hay que saber balancearlo. Y es inconsciente, porque uno no conscientemente ni está compitiendo, ni es un sentido de No, envidia, pero uno se no. empieza a sentir menos que el otro porque el otro Ajá. hizo, logró algo Y antes el otro que está uno. comiendo mejor que tú y luego no, pero su relación va mejor que la tuya. O sea, todo el tiempo, quieras o no, tienes otros factores de estrés que antes no habían. Y yo creo que está perfecto que todo el mundo vaya a terapia, si sea para sentarse una hora y hablar. Así tú no sientas que tienes ningún problema. Sí. Hablar con alguien desconocido y que te pueda ayudar a canalizar tus emociones. Sí. Yo, para salirme de los personajes, es súper importante. Claro, claro. Y además te conoces mucho más a ti misma, tienes Sí. un self-awareness. Mucho más grande y para poder interpretar a otras necesito estar muy clara de quién yo soy, porque si no te vas ahí, Claro. te vas y te pierdes en la otra y ya no hay regreso. Y en medio de estar en el personaje, porque es que hemos visto personas, actores que han perdido su vida en medio de la locura de un personaje, Ajá. o sea, Es súper peligroso. Heath Ledger, Ajá. o sea, hemos visto actores que de verdad se han perdido dentro del personaje y desafortunadamente hasta han perdido la vida y han tenido tragedias. ¿Cómo haces tú para check in with yourself de pronto cuando un personaje es más pesado a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de todo lo que tienes que hacer tú por representarlo ante la audiencia y las cámaras? Pues déjame decirte que hablando de este personaje a mí me costó trabajo, o sea,
no tanto el interpretarlo, o sea, sí se me fue, estaba escrito tan bien que como que fluí en el personaje, pero me costó trabajo a mí digerirlo en mi vida personal, Ujú, ¿no? De que es un personaje que tiene tantas altas, tantas bajas, tantos cambios de humor que de repente hubo un momento donde yo misma empecé a decir quién soy, ujú. empecé hasta a tener actitudes un poco extrañas con mi mamá, con Muy mi papá, fuerte, sí, como que dije, espérate, esta bipolaridad, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué claro. me está pasando? Y ahí el check-in, terapia, yo ahora me encanta correr, Ok, entonces después de buenísimo. cada llamado, aunque estuviera cansada, no me importaba, me Ujú, aventaba unas corridas de 15 kilómetros, total. porque eso me ayudaba a drenar todas esas emociones y regresar a mí, mi familia. Me da escalofríos y todo Sí, que me cuentas eso. mi familia es mi prioridad, o sea, amo mi familia. Tengo, gracias a Dios, tuve la bendición de tener una mamá, un papá, o sea, una hermana, o sea, una familia mega recontra presente que siempre they ground me, ¿no? Ujú, Me traen de regreso. Aquí en Miami vive mi hermana con mis sobrinos y su ok. esposo, entonces como que los Estás domingos acompañada. sí, o sea, Ok, sí tener ese apoyo de una familia, la verdad que es una bendición y mi número uno para todo, Dios. claro, Sin Dios yo no soy nada. claro. Y cada vez que me siento perdida, I pray, o sea, siempre. Dios, por favor, ubícame, Ujú, guíame, ayúdame para mis escenas. Cada vez que siento que no puedo hacer una escena porque está muy complicada, total. Diosito, por favor, ayúdame. Oye, siempre me da el sentimiento, siempre me saca de los apuros. Claro, claro, Sí, claro. No, y que te iba a decir que además complicado con un personaje como Fernanda Ríos porque es una persona vengativa y pues la venganza no es que sea una meta de no, vida, alguien vengarse del otro y hacer tanto por llegar a ciertas metas de pronto de una manera un poco maquiavélica, un poco... Fernanda es muy maquiavélica. Sí, no, Fernanda es manipuladora, Ajá, es un personaje muy fuerte. ujú, No hay una acción que ella haga en su vida que sea realmente genuina. ujú. O sea, todo Qué tiene un plan, fuerte ser porque así. tuvo un pasado tan fuerte donde la violaron, donde Mm, abusaron de ella, donde ella se fue convirtiendo en esta persona y ya no hay regreso, claro, ¿no? Entonces, eso también era difícil porque hasta yo misma me veía haciendo cosas y decía, ¿será que yo estoy haciendo esto porque ya yo planeé el por qué estoy claro. haciendo esto y qué voy a lograr con esto? O sea, sí, fue un personaje que sí, ¿Y fue en, y en complicado qué para mi vida momento personal. y cómo dijiste, bueno, en qué momento dijiste, bueno, de pronto quiero ir al psicólogo? O no sé si ya estabas en el psicólogo, pero se intensificó las ideas, porque yo tengo épocas donde tengo que ver a mi psicólogo semanal, Sí, sí, donde lo hay llamo, lo momentos, hay llamé hace 2 semanas momentos. porque tuve una crisis, te necesito semanal, y hay veces que me le pierdo un mes o lo veo una vez al mes, así, o sea, ¿cómo fue lo tuyo? Yo En, empecé a ir a terapia igual, así, ok, cuando sentía la necesidad de que estoy teniendo un mal ujú, momento, ¿no? ujú, Después de mi divorcio, ok, fíjate. Sí, cuando me divorcié me di cuenta que había muchas cosas, áreas en mi vida que yo estaba recargando en la relación y cuando ya no tuve esa relación, como que sentí que se me fue la vida entera, ¿no? Que se me fue mi casa, que se me fue mi centro, no, que qué se me fue mi, locura, mi todo. Y me sentía tan vacía, me sentía que estaba en lo desconocido y sentí que se me fue mi casa, y uno ¿no? siente que uno deja todo por esa persona y que Ajá, después, y después no eres nadie. Entonces, ir a terapia me ayudó muchísimo para reencontrarme y decir, si tú decides estar con alguien, es porque tú quieres estar con esa persona, pero no porque la necesitas, claro, ¿no? Y ahí como que le empecé a agarrar la onda, igual, tengo momentos donde la verdad no siento que tengo la necesidad de estar yendo semanal, ni mucho menos, claro, pero sí, y grabando siempre es necesario para no perderte en el personaje. Esa es mi opinión, hay absolutamente. gente que a lo mejor tiene otra opinión, pero Absolutamente. Y digamos, comenzando, cuando comenzaste con Grachi, Ujú. sí, cuando comenzaste, cuando ya es un personaje o un papel más light, ¿cómo lo abordas? Un papel más light Más light, siempre es bienvenido. ok. Sí, son personajes ricos porque te la pasas muy bien. Y Grachi cantaba además. Rechi cantaba, hacía conjuros y yo me acuerdo que yo de niña, ya ves que la imaginación, y mi imaginación, Ujú, soy actriz, ¿no? Entonces mi ujú, imaginación es ujú. muy volátil, soy muy volátil. De niña yo me sentaba enfrente del televisor y decía, prende, Ay, no te prende, creo, divina. prende, claro, o Claro, pensaba que podía volar.
¿no? Ok, ok. Era de esas niñas un poco Sí. peligrosas que podían encontrar que se tiraran de... Sí. Y yo sí traté de tirarme de la Sí, cama varias veces. Y cuando me dieron el personaje de Grachi fue como un dream come true, porque era como que, Claro. claro, ahora todo puede ser así, ¡ja! Y ya, se cumple, ¿no? Sí, obvio. Sí, fue un personaje muy divertido donde yo tenía mucho de mí en Grachi, puse mucho de Isabela en Ujú. Grachi. Era clumsy, no era la típica protagonista que uno venía acostumbrado Ujú. a ver, ¿no? La que era la bonita, la esto, lo otro. Yo estaba pasando por... Era una niña, entonces me bulleaban porque no tenía el peso correcto, que si Gachi está gorda, que sí esto y el otro. Y luego me encontraba con niñas que me decían, gracias a ti, ya no soy anoréxica, ya no soy bulímica, ya no... O sea, fue un personaje que también en la vida personal me enseñó muchísimo y me enseñó a quererme, porque el Grachi estaba basado en eso, en aunque tú te sientas como un outsider, aunque te sientas extraña, te tienes que querer igual, Ujú. y eso es tu magia, Ujú. esa es la magia verdadera. Sí, absolutamente. Tu mamá es cantante, o sea, tú Sí. naciste dentro de una casa donde hay música. ¿La música te llevó a la actuación o la actuación te encontró de otra manera? No, fíjate que es muy curioso, o sea, que muy buena pregunta. Yo nunca pensé ser actriz. O sea, a mí siempre me gustó leer y yo me acuerdo que yo leía y yo me convertí en los personajes en los que leía. O sea, siempre tuve el El actress. don, el Ajá. don, Y sí, un mi don. mamá es cantante, mi papá es percusionista, mi Ujú. hermana es pianista, su esposo es pianista clásico. O sea, somos una familia de músicos. Y me llega la oportunidad de hacer el casting del diario de Ana Frank en Ujú. España, porque mi mamá estaba grabando su disco y el productor musical de su disco era el productor musical del diario de Ana Frank. Y digo yo, tenía 12 años y digo yo, "Bueno, yo quiero hacer el casting con el fin de cantar, porque yo lo que quería era cantar en un escenario y que ajá". Sí, Y mi mamá me dijo, no te voy a dejar hacer el casting si no te preparas actoralmente, porque tienes que hacer un monólogo y nunca has claro. actuado en tu vida. Entonces me preparé un mes con Te una hizo un gran coach, me favor, hizo un un gran gran favor. favor. Sí, me preparé con mi queridísima Lili Rentería, que es una actrizaza cubana, amiga de mi familia, y nadie tenía fe en mí, de decir, "Pues, ella pues, no es actriz, ¿no?". Y me dieron el personaje de Ana Frank. Yo me acuerdo que me paré en el palco. La palabra, tienen que tener cuidado porque la palabra sí se cumple cuando uno decreta las cosas. Me paré en el palco del Teatro Calderón en Madrid y me asomé y yo dije, ay, yo quiero estar en ese escenario. Y dije, Ana, wherever you are, tú me tienes que dar este personaje. Yo te prometo que yo voy a hacer, voy a dar lo mejor de mí para interpretarte. Y le dije a mi mamá, me lo van a dar. Y mi mamá dijo, ay, la niña soñadora, Sí, porque sí, siempre fui sí, soñadora, claro. ¿no? Es que la niña está loca. Me dieron el número 442 y me dieron el personaje. Era O para sea, ti. cuando está para ti, Nadie te lo nadie te lo quita. quita. Absolutamente. Y tu mamá ha sido, pues, siendo alguien que trabaja en performance, ¿ha sido una mentora para ti en todo este Total. proceso? Total. O sea, yo repaso las escenas con mi mamá. Yo, hasta hace poco, es que mi mamá dejó de ir al set y obviamente ya me ha tocado grabar mucho en el exterior, ¿no? Y pues tampoco pueden dejar de venir mi Claro. mamá ni mi papá de vivir su vida. Pero toda mi juventud, toda mi época de Grachi, de mis primeras novelas aquí en casa, en Telemundo, mi mamá siempre me acompañaba al set Ujú, y teníamos como un idioma de señas, ¿no? ujú. Esto era más transición. Esto era, al fin, termina la escena más arriba. O sea, ella siempre Una me guió, coach. una coach. Mi mamá siempre fue mi coach y hasta el día de hoy, cuando yo tengo una duda de algo, Ujú, hasta para las entrevistas, de ujú. repente me pongo nerviosa, me Sí. bloqueo y no sé qué decir, ¿no? Y yo le digo, mami, y si me preguntan tal cosa, ¿qué digo? Y ella siempre me dice, no, di esto. O sea, tengo la bendición de no solamente tener a dos padres muy mega presentes, sino que también son artistas. Claro, Entonces, en mi casa es como muy easy going, o sea, donde no me juzgan, donde me dejan ser y claro. donde me preparan también para los Y personajes. creo que te entienden, porque es que en el Sí, mundo del espectáculo, hasta en el mundo del periodismo, estamos tantas horas en camerinos, en sets, grabando cosas, viajamos, y tu familia te entiende porque obviamente pues también lo viven y saben lo que es eso. claro, no, mi mamá fue una estrella, o sea, mi mamá todo lo que yo he podido vivir, ella ya lo vivió hace Ujú, rato. exacto, Entonces, ella me ubica también, o sea, claro. ella, todo. Y llego a la casa y está padre, porque yo digo que, o sea, no soy de tener muchos amigos, Ujú. muchos compañeros que quiero mucho y que sé, colegas, ¿no? Sí, Pero no tengo muchos amigos y también digo que tengo a mis padres, son mis mejores amigos, o sea, no solo son mis padres, son mis mejores amigos, o sea, yo llego a la casa y le puedo hablar
que si el director no me gustó, que Uy, si hizo esto, que si sí. la actriz, o puede creer que hoy me dijo tal cosa, Sí. y con ellos dreno y ellos me entienden, porque ya todo lo han vivido. Sí, es espectacular llegar a esa edad donde uno ve a la mamá. Yo en mi caso, mi mamá también, yo llego a la casa y mis nena, ¿cómo te fue? Yo, no, ella estuvo súper chévere, Ajá, sí, y sí. le cuento, ¿no? Y uno les puede hablar como un amigo, sentarse Sí, como uno un y amigo. como que desfogarse uno y poder decir cuando uno no tiene un buen día o lo que sea, como que poder hablar con ellos. Total, Es muy total. chévere. Háblame un poco de, bueno, tu niñez, me contabas que naciste en Cuba. Yo juraba que tú habías nacido acá, de papás cubanos, pero naciste en Cuba. Nací en Cuba, nací en La Habana, Ujú. y a los 3 años llegamos a Belice, estuvimos en Belice un año, llegué aquí a los 4 años. O sea, que soy mayamense. Miami Fui girl. aquí, I went to Coral Park Elementary. So Me Miami encanta. Middle. Real fact. Real fun. Cuando me enojo, I can get real good. And twerk. And twerk. Stay tuned. Stay tuned for more twerking tips. You cannot twerk like this. You gotta do this. Claro, me encanta el hip hop, el cubatón, por supuesto. El cubatón. Es parte de, siempre digo que no me gusta el reggaetón. Sí. Pero el cubatón, ¿qué tal? No te creo. El reggaetón no tanto, el cubatón No tanto, todo. pero el cubatón sí. Ok, El cubatón sí, sí, sí. lo llevo, o sea, tienes Sí, sí, sí. Y las lo letras cubano en son la un sangre. horror y tú dices, esto no debería de existir, Sí, pero, sí, sí. pero bueno, tiene el flow mayamense, mis Total. croqueticas, claro, Uy, mi sí, coladita, uf. mi pastelito de guayaba con queso, claro, y cuando grabo en México, amo México, pero sí me deprimo un poco porque extraño mi coladita, extraño mis cositas de acá. Ahora que estuve grabando Set de Venganza en Miami, no solamente fue una bendición el proyecto, la verdad todo el mundo fue increíble, Sí. mi personaje lo recontramé, todavía lo extraño, Mm, sino el grabar en Miami como tal para mí fue qué delicia, claro, estás en lo casa. máximo. Con el crew era como, ¡ay, qué bola! ¿Sabes? Sí, fue muy divertido. Y en México es más que todo, pues, cuando estabas haciendo El Señor de los Cielos, ¿cierto? Que estabas más que todo en Sí, México también radicando. grabé una película allá, he hecho Mm. otras series allá, o sea, por lo general trabajo más en México y me encanta, Sí, me sí, encanta, y sí. la gente es divina y todo, pero obviamente aquí es it's home. Claro, estás en tu casa. Sí. Y tu personaje que viene, que bueno, ya podemos ver el pelo rosado de la Sí. niña de Sirena. Sí. No puedo adelantar mucho, Mucho. pero sí, she's a rockstar. Okay. Es muy Karol G, Ajá. muy Karol G, es una cantante que le gustan los astros, es súper divertida, vive en la luna, Sí. y es una comedia, es Ok. una película y es una comedia, y te digo, Dios todo lo hace perfecto. El proceso de detachment de Fernanda fue muy rápido porque terminé de grabar, al día siguiente me pintaron el pelo, me lié el guión en el avión y al otro día llegué a México y a grabar, y me sentía como descolocada, pero siento que me ayudó a sacarme a Fernanda, que es un personaje muy fuerte de adentro, Sí. y meterme en algo mucho más light, lo que hablábamos de los personajes que son más livianos, Sí. que siempre a un actor le viene muy bien porque Claro. te alivianas. Claro. Te alivianas. Energía, flujo Energías. de energías. Total. Y lo otro que te iba a preguntar sobre eso era si vamos a volver a verte cantar. O sea, cantas o sea, Siempre estoy diciendo que voy a sacar mi música y te prometo que sí, ya tengo un par de canciones. porque tienes un álbum. Tengo un álbum, pero de cuando era Sí, niña sí, para sí. Nickelodeon era Sí. otro estilo, o sea, Claro. no es el estilo Era que pop. estoy manejando. Sí, me escuché las canciones y todo. para que Ay, sepas. gracias. No, el estilo que estoy manejando ahora es muy de regresar a mis raíces, con mis raíces mayamenses. Entonces sí, va a ser una fusión interesante. Y es algo en lo que estoy trabajando y no estoy apurada porque quiero que salga muy bien y quiero que sea algo muy mío. O Okay. sea, lo oigan o no, quiero que sea algo mío y I want to stay true to myself y a lo que me gusta, ¿no? La No tener que autenticidad. cambiar un género musical por lo que esté de moda, Total. ¿no? Pero para eso también requiere de tiempo y ahorita no he tenido mucho tiempo. Gracias a Dios, soy una actriz bendecida que ha estado trabajando mucho últimamente, y eso es el sueño para cualquier actor y no nos pasa muy frecuentemente, Sí, claro. ¿no? Entonces tengo que aprovecharme y seguir chambeando, Sí. y amo mi trabajo, pero necesito un espacio para poder terminar, que ya está casi ready, para poder terminar mi proyecto musical, porque eso es videoclip, es Obvio. todo, obviamente, Es es todo un proyecto, todo un que proyecto, sé que lo claro. tendré. Claro, bueno, lo esperamos con ansias. Isabela es dog lover como yo y quería saber con tanto que haces, porque yo, digamos, siempre procuro un trabajo que me ayude
a cuidar a mis perritos con tanto que haces? ¿Cómo haces para manejar eso? Amo que seas perruna como yo, o sea, yo, y No, está mira, bien, yo desde tengo las un mías. problema, yo tengo un problema, yo no puedo ver un perro porque me le tiro Ay, encima. yo El otro día casi me muere. En tampoco. una firma de autógrafos aquí que hicimos, ¿dónde fue? En ¿En lo de los Marlins? no, en Texas. ¿Viste un perro y te emocionaste? Vi un perro y el perro me lo traen a la firma con unos zapatos y con un paliacate y un Divino. sombrero y Ay, unas gafas. divino. Y yo, obviamente, ¿qué hice? ¡Ay! Agarré el perro y el perro me sigue. O sea, I gotta be careful. No hagan eso. Yo soy lo más perruno del mundo y también con mis animales dreno Uf, mucho. Creo que siempre y cuando te gusten los totalmente. animales, Sí. ten uno porque es una responsabilidad, sí, pero que está bien tener esa Sí. responsabilidad. Mis perros, yo los he rescatado, pero ellos me han rescatado a mí. Tamal, se llama Tamal. Tamal es divino. Tamal, que Es tiene los cierto. dientes así. Tamal me lo encontré grabando en México. Yo había tenido un accidente de caballo, entonces estaba un poco, digamos que un poco down, porque a mí me encanta hacer mis propios stunts, me Ujú, encanta hacer escenas de acción y me veía como muy limitada por el brazo, ¿no? ujú, Y tenía mucho dolor y tenía que seguir grabando y sí. estaba pasando por un momento y a mí todo me gusta hacerlo bien, algo en lo que trabajo, ¿no? Porque no Sí, todo lo podemos hacer bien and it's claro, okay. claro. Y pues yo andaba en ese rollo y viene este perrito y digo yo, ¿qué hago contigo? No, lo meto al camper, le doy comida Ujú. y digo, bueno, voy a abrir la puerta. Si él se va, es una señal de que ¡Ah! no me lo voy a llevar a la casa. Abro la puerta y él se va y digo yo, ok, ya no quedó por mí. Y Ay, no cuando me digas que salgo estaba volvió. ahí. ¡Ay, no, me Cuando yo muero! estaba ahí esperándome. Me voy a desmaquillar en el camper de maquillaje y me siguió y se subió al camper de Ay, maquillaje y yo decía, no, o sea, me ya, muero de ya, ¿qué hago amor. contigo? Sí, Y eres él mío. me rescató de ese sentimiento y, oye, hasta me lo llevé al veterinario cargado, yo que no podía cargar nada con el brazo, o sea, se me quitó todo. Sí, Y al tener que cuidarlo a él porque estaba enfermito, tenía moquillo, estaba bajo de peso, te lo juro que me sacó de todo y es mi mega compañero. Y luego cuando me toca, tengo la oportunidad de hacer La Usurpadora, la película, pero obviamente un proyecto muy exigente, sí, 2 personajes, una película musical, bilingüe, me o sea, encanta. era una gran responsabilidad. Justo me divorcio 2 días antes de empezar a grabar. Entonces yo estaba muy ¿Eso rota, fue en qué año? me tuve que ir de la casa, o sea, toda mi vida se desajustó con la responsabilidad de tener que hacer estos dos personajes. O sea, yo estaba en mi cabeza, I was not in a good place. No, Empiezo a grabar y que llega tu angelito. una perra al set y yo la empecé a ver y dije, no, aléjate de mí, porque por Mm, supuesto, ya sabes, la ya producción, sabes. yo no puedo grabar si no me traigo a mi perro Ujú, ahora, no estoy sí, pasando sí, por un sí. buen momento, andaba ahí tan mal conmigo en Pachuca, en Hidalgo, en México, en el medio de la Sí, nada, sí, y sí. la producción y que bueno, ni modo, pobre Isabel, Mm, hay que dejarla con su perro, sí, porque nada que hacer. nada que hacer, ni modo. Y Tamal es chiquitito, entonces puede ir conmigo a todas partes. Y digo yo, no, otra, no. Y nadie quería chalupas, le puse chalupa. Chalupa. Sí, mi chalu. Y estaba tan mal, o sea, esa sí estaba en los huesos. Y tenía el ojo como botado, o sea, dije, bueno, ahí la voy a hacer foster, ¿no? Para no, Ok, la voy a hacer foster. así empieza. Así se empieza con los fostres, cuidado. La llevé al veterinario, estuvo 3 días hospitalizada, me la traigo y luego la producción, oh my God, hay otro perro más. Hay otro perro más. Y no, pues ya la chalupa es parte de aquí, está en Miami. De hecho, hizo sus quehaceres en el apartamento de aquí. No, y por ahí la vi faranduleando en tu Sí, me ha Instagram. salido fea la chalupa. Ay, divina. Ahora, digamos que no se portó bien con la alfombra. ¿La llevas a una alfombra roja? No, la alfombra. ¡Ah, la tuya! Sí, donde la producción me hospedó. Ay, Dios mío. Hizo sus quehaceres en la Hizo sus alfombra. cosas. Sí, hizo sus cosas, pero la chalupa me rescató, me sacó de la depresión, me sacó de todo y hasta el día de hoy mis 2 perros son la vida, o sea, la vida mía. Me da mucha ternura cuando chalupa no ve por un lado and she bumps into something. Ay, sí, es que yo tengo una y es ciega, completamente ciega. Uy, eso me Entonces se entiendes. Sí, se estrella. estrellan todo el Sí. tiempo, sí, es la cosa más tierna. Sí, pero sí, que vivan los animales, que vivan los perros y la adopción también, Y la es muy adopción, importante. las personas que adoptan, es Sí, verdad. sí, sí. Ay, Isa, ha sido un placer hablar contigo. Ay, Eres igual el mío. maravillosa, de verdad. Y nada, te deseo de verdad todo lo mejor.
Gracias. Felicitaciones por este gran proyecto y por los que vienen. Muchísimas gracias. Eres lo máximo, eres una reina. Que Dios te bendiga siempre y aquí estamos para lo que sea.